Para entender más a detalle qué sucedió en el Porfiriato, primero debemos saber quién fue Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en la ciudad de Oaxaca un 15 de septiembre de 1830. Su padre fue José Faustino Díaz y su madre Petrona Mori. Aunque de origen español, su padre era de los que llamamos raza criolla y su madre tenía encima media sangre india de raza mixteca. Porfirio Díaz fue el sexto de 7 hijos concebidos en el matrimonio de José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori Cortés, quienes se casaron en 1808, cuando el padre de Díaz manejaba los negocios de una empresa de minas y metales de 5 señores, San José y El Socorro, en el distrito de Ixtlán. Poco tiempo después, José Faustino se enroló en el ejército insurgente de Vicente Guerrero, donde fungió como veterinario y tras un tiempo fue nombrado coronel. En México, durante el periodo de 1876 a 1911, se vivió una época conocida como el Porfiriato. Este periodo estuvo marcado por el desarrollo económico, la modernización del país y la consolidación del poder de un hombre, Porfirio Díaz. Pero, ¿cómo se llegó a este periodo y cuáles fueron sus consecuencias? En este video lo descubriremos. Para entender el Porfiriato, es necesario remontarnos al periodo conocido como la Reforma. Durante este periodo, se llevó a cabo una serie de reformas políticas y sociales que buscaban establecer un Estado laico y moderno. Sin embargo, estas reformas no lograron solucionar los problemas económicos y políticos del país. Para tener un poco más de contexto y familiarizarse más sobre qué fue la Reforma, a continuación te daré un breve resumen sobre qué fue la Reforma en México. La Reforma en México fue un movimiento político y social que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, durante el gobierno del presidente Benito Juárez. La Reforma tuvo como objetivo la modernización y la secularización del Estado, separando la Iglesia y el Estado y estableciendo un sistema de libertades individuales y derechos civiles. Durante la Reforma se prolongaron una serie de leyes como la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, que expropió los bienes de la Iglesia y los vendió para financiar la construcción de infraestructura y la educación pública. También se promulgó la Ley del Matrimonio Civil, que estableció el matrimonio como un contrato civil y no religioso. La Reforma en México también promovió la educación pública, la libertad de prensa y el derecho del sufragio, así como la abolición de la esclavitud y la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Sin embargo, la Reforma también enfrentó una fuerte resistencia por parte de la Iglesia Católica y de los conservadores mexicanos, lo que llevó a una larga y sangrienta guerra civil conocida como la Guerra de Reforma. A pesar de los desafíos, la Reforma en México logró establecer las bases para una sociedad más moderna y democrática y sentó las bases para la Constitución de 1857, que estableció una república federal y democrática en México. Porfirio Díaz llegó al poder en 1876 a través de un golpe de Estado. Durante su mandato se llevaron a cabo una serie de reformas políticas y económicas que transformaron el país. También se caracterizó por una serie de políticas que buscaban atraer la inversión extranjera y promover el crecimiento económico del país. Por ejemplo, se construyeron ferrocarriles, carreteras, puertos y otras infraestructuras que permitieron una mayor integración de la economía mexicana con la economía mundial. Sin embargo, el Porfiriato también fue un periodo de autoritarismo y represión política. Díaz se mantuvo en el poder durante más de 30 años y su gobierno utilizó la violencia y la intimidación para reprimir a los oponentes políticos y a los movimientos sociales que se oponían a su régimen. Además, hubo una gran desigualdad social y económica en el país, con una pequeña élite de ricos que controlaba la mayoría de riquezas. El Porfiriato llegó a su fin en 1911, cuando estalló la Revolución Mexicana y Díaz fue derrocado. A pesar de sus logros en términos de desarrollo económico, el Porfiriato es recordado por muchos mexicanos como un periodo de represión y opresión política que dejó profundas cicatrices en la sociedad mexicana. Dejó varias consecuencias tanto como positivas como negativas. Algunas de las principales consecuencias son modernización del país. Durante el Porfiriato se realizaron importantes obras de infraestructura como la construcción de ferrocarriles, carreteras, puertos y telegrafía,
lo que permitió una mayor integración económica del país y una modernización en la forma de comunicarse. Otra consecuencia positiva que se dio del porfiriato fue el crecimiento económico. La política económica implementada durante el porfiriato promovió la inversión extranjera y la exportación de materias primas, lo que llevó a un crecimiento económico del país. Pero no todo es color de rosa. Así como hubo consecuencias buenas, también hubo consecuencias malas y que perjudicaron el país completo. Una de ellas es la desigualdad social, que a pesar del crecimiento económico, el porfiriato también se caracterizó por una gran desigualdad social, donde una pequeña élite de ricos controlaban la mayoría de riquezas, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Otra consecuencia mala que se dio fue la represión política. Durante el porfiriato se reprimió a los oponentes políticos y a los movimientos sociales que cuestionaban el régimen de Díaz, lo que llevó a una falta de democracia y a la violación de los derechos humanos. Pero sin duda alguna, la peor consecuencia y la más grave que se dio en este periodo fue la desigualdad social, la represión política y el descontento social, ya que gracias a esos tres factores en 1910 estalló la Revolución Mexicana y que conllevó a derrocar a Díaz y a marcar el fin del porfiriato. En resumen y conclusión, el porfiriato tuvo un impacto importante en la historia de México, ya que impulsó la modernización y el crecimiento económico, pero también generó una gran desigualdad social y una represión política que llevaron al descontento social y al estallido de la Revolución Mexicana, que gracias a la Revolución Mexicana hubieron demás consecuencias y a su vez también hubieron beneficios, y uno de ellos fue la liberación de México y prohibir totalmente la ley de la reelección en los presidentes. Revolución Mexicana. ¿Quién no ha ido a hablar de ella? Cualquier mexicano o de descendencia mexicana la conoce, o tan siquiera ha escuchado sobre ella, y si no es así, que se cuestione su nacionalismo. En esta revolución se dieron a conocer grandes leyendas, tanto así como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco, Adela Velarde, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Petra Herrera, Álvaro Obregón y entre otros. Pero estos fueron los más importantes, ya que fueron los que impulsaron principalmente la revolución y fueron los que se levantaron en armas, claro, no todos del mismo bando, pero sin duda alguna que destacaron. Porque como bien sabes, la revolución se dividió en varios bandos. ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cómo se desarrolló la revolución? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? En este video o en este cortometraje lo averiguaremos. La introducción será muy resumida para no alargarnos tanto, porque vamos a abarcar muchos temas. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se desarrolló en México en 1910 y 1920, con el objetivo de derrotar al presidente Porfirio Díaz y establecer un gobierno más justo y democrático. Las causas de esta revolución son diversas y complejas, pero aquí se presentan algunas de las más importantes. Una de las causas más destacables fue la desigualdad económica social que se dio durante el gobierno de Porfirio Díaz. La riqueza de México se concentró en manos de una élite de terratenientes y empresarios, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. Esta desigualdad económica y social fue una de las principales motivaciones para la rebelión. La democracia también fue una de las causas más importantes que se dio, ya que durante el gobierno de Díaz el poder se concentraba en sus manos y en las de sus aliados cercanos, sin permitir así la participación real de la sociedad en la toma de decisiones. La falta de democracia y la represión a la oposición política fueron una fuente de descontento y protesta. Reelección de Porfirio Díaz. Díaz se mantuvo en el poder durante más de 3 décadas, gracias a sucesivas reelecciones fraudulentas.
La oposición política y la sociedad civil exigían una verdadera alternancia democrática en el poder, lo que fue imposible bajo el régimen de Díaz. Explotación laboral. La mayoría de los trabajadores mexicanos vivían en condiciones precarias con salarios bajos y jornadas laborales extenuantes. La explotación laboral fue una de las causas de las huelgas y protestas que se multiplicaron en los años previos a la Revolución. Estas son solo algunas de las cosas más importantes de la Revolución Mexicana, que reflejan la complejidad y la diversidad de los factores que condujeron a este importante acontecimiento histórico. Fueron muchos personajes los que participaron en la Revolución Mexicana, pero los que más destacaron por el papel que manejaron durante esta fueron Francisco I. Madero. Este fue un político que encabezó el movimiento antirreeleccionista contra el porfirismo. Su partido utilizó la frase sufragio efectivo, no reelección. Con el Plan de San Luis llamó a las armas el 20 de noviembre de 1910. Fue presidente desde 1911 hasta su asesinato en 1913. Pancho Villa. Jefe de la División del Norte, su verdadero nombre fue Doroteo Arango. Se levantó en armas en Chihuahua contra Huerta y luego contra Carranza. Atacó al ejército estadounidense en Columbus, Nuevo México. Acordó la paz en 1920 a cambio de dinero y tierras. Emiliano Zapata. El caudillo del sur, mejor conocido como Emiliano Zapata, fue un campesino morelense que lideró el Ejército Libertador del Sur. Se levantó en armas contra Porfirio y contra los siguientes presidentes que tampoco cumplieron con las demandas de su plan de Ayala, como devolver las tierras a los campesinos hasta su asesinato en 1919. Pascual Orozco. Disidente del porfiriato, se levantó en armas con un ejército rebelde en Chihuahua. Apoyó el proyecto de Madero, pero se desilusionó cuando éste llegó a la presidencia. Se alió con Huerta para dar un golpe de estado contra Madero, pero murió exiliado en los Estados Unidos. Los hermanos Flores Magón. Ricardo, Enrique y Jesús Flores de Magón fueron los nombres de estos tres hermanos quienes fundaron el Partido Liberal Mexicano y la revista Regeneración Antiporfirista. Huyeron a los Estados Unidos durante el porfiriato. Enrique y Jesús regresaron a México. Ricardo murió en una prisión de Kansas. Fue él quien acuñó la frase tierra y libertad. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, o conocido como el usurpador, juntó a un grupo de generales mexicanos que con el apoyo de los Estados Unidos en 1913 llevó a cabo un golpe de estado contra Francisco I. Madero, instaurándose como presidente. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, como gobernador de Coahuila, tomó el mando de las Fuerzas Armadas en su estado contra Huerta. Lideró el ejército constitucionalista en el norte, tomó la Ciudad de México y se hizo presidente. Convocó el Congreso de donde salió la Constitución de 1917 y murió asesinado en 1920. Bueno, ya que hablamos un poco más referente a quiénes fueron las leyendas revolucionarias, o bueno, las que más destacaron en ese tiempo, prosigamos con los orígenes. Uno de los primeros movimientos que dio origen a la Revolución Mexicana y que fueron de los más importantes fue el de los hermanos Flores Magón, quienes fundaron el Partido Liberal Mexicano en 1906, que buscaba derrocar a Díaz y establecer un gobierno democrático y socialista. En 1910, el líder campesino Francisco I. Madero lanzó su candidatura a la presidencia de México con el lema de sufragio efectivo, no de reelección, lo que significaba una demanda de democracia y alternancia en el poder. Sin embargo, Díaz no permitió elecciones libres y encarceló a Madero en una prisión el 6 de junio de 1910. Dicha prisión se ubica en San Luis Potosí.
donde actualmente es el Centro de las Artes de San Luis Potosí. En este espacio se centra su labor hacia la educación, producción, divulgación e investigación de las artes. También en esta misma prisión, Madero elaboró el Plan San Luis. En este documento, Francisco convocaba al levantamiento de armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Este llamado a la rebelión fue seguido por diversos líderes y grupos políticos como Emiliano Zapata en Morelos y Puebla y Pancho Villa en Chihuahua. La lucha armada se prolongó durante casi una década, hasta que en 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció un gobierno democrático, una reforma agraria y un amplio catálogo de derechos sociales y laborales. Un poco más en resumen, la Revolución Mexicana se originó en el descontento de diversos sectores de la sociedad con el régimen autoritario y excluyente de Porfirio Díaz y se manifestó en diversos movimientos y levantamientos armados que buscaron derrocar al gobierno y establecer un sistema más justo y democrático. La Revolución Mexicana tuvo su origen en diferentes partes del país y fue un movimiento nacional. No obstante, se pueden identificar algunas regiones donde el descontento fue más fuerte y donde se dieron algunos de los levantamientos más importantes. El norte de México. En esta región se dieron algunos de los movimientos más importantes como la Revolución de 1910 encabezada por Francisco I. Madero, la lucha de Pancho Villa en Chihuahua y la rebelión de Pascual Orozco en el norte de México. El sur de México. En esta región se dieron levantamientos importantes liderados por Emiliano Zapata en Morelos y Puebla, quienes lucharon por la reforma agraria y la defensa de los derechos de los campesinos. Centro de México. En esta región se dieron importantes movimientos armados liderados por los hermanos Flores Magón, quienes fundaron el Partido Liberal Mexicano en 1906 y se opusieron al gobierno de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana terminó con la promulgación de una nueva constitución en 1917 y la consolidación del gobierno del presidente Venustiano Carranza. Esta constitución estableció las bases para la creación de un Estado moderno y democrático en México, con la separación de poderes y la creación de instituciones que garantizarán la justicia social y la igualdad de derechos. Durante este periodo de revolución se dieron varios enfrentamientos armados entre los diferentes grupos revolucionarios, como la lucha entre los seguidores de Francisco Villa y los del presidente Carranza, y la lucha de Emiliano Zapata en el sur del país. Sin embargo, a pesar de estos enfrentamientos, se logró promulgación de una constitución que plasmó las demandas de los diferentes grupos sociales que habían participado en la lucha armada, como ya antes mencioné. Después de dicha promulgación, el gobierno de Carranza se enfocó en consolidar al Estado y en la reconstrucción del país. Esto incluyó la creación de instituciones como la Secretaría de la Educación Pública, la Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Nacional de Ferrocarriles, entre otras. El presidencialismo en México se refiere al sistema político en el que el presidente de la República tiene un poder centralizado y dominante en la toma de decisiones y la gobernanza del país. Este sistema surgió después de la Revolución Mexicana, cuando se buscó establecer un gobierno fuerte y estable que pudiera mantener la paz y el orden en el país. También se caracteriza por la concentración del poder en el presidente, quien es el jefe de Estado y de gobierno. El presidente es elegido por un voto popular y tiene un mandato de 6 años sin posibilidad de reelección. El presidente tiene la facultad de nombrar y remover a los miembros de su gabinete, así como de tomar decisiones importantes en materia política, económica, social y exterior. Una de las críticas al presidencialismo en México es que puede generar un gobierno autoritario y poco democrático, ya que el presidente tiene un poder muy grande y puede limitar la participación de otros actores políticos y sociales en la toma de decisiones. Además, el presidencialismo puede generar corrupción y abuso de poder por parte del presidente y su equipo cercano. En los últimos años se han propuesto reformas para fortalecer la democracia y reducir el poder del presidente en México, como la creación de un sistema de gobierno parlamentario o la descentralización del poder político en el país.
A la postre de los gobiernos posrevolucionarios, con la culminación del periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, quien estableció el plan sexenal que ampliaba el periodo presidencial de 4 a 6 años, se da por terminada la posrevolución. Y es a partir de 1946 que los gobiernos mexicanos han sido civiles. En el pasado quedaron los gobiernos ocupados por militares, reflejando una aparente estabilidad. De aquí que en México se ha venido dando el presidencialismo y la alternancia política. Algunos historiadores coinciden en señalar a este periodo como la estabilidad política y avance económico. Este periodo se divide en 3 momentos. El primero, de 1940 a 1952, comprende los regímenes de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. El segundo, de 1952 a 1964, comprende el ejército presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Y el tercero, de 1964 a 1970, corresponde al periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. Durante estos 30 años, de 1940 a 1970, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo con regularidad y el país no sufrió las revueltas y levantamientos propios de los años posteriores a la revolución, aunque hubo fuertes disidencias como la de Juan Andrew Almazán en 1940, Ezequiel Padilla 1946 y Miguel Enríquez Guzmán. La paz social de la República no se alteró. En este periodo tuvieron lugar 4 movimientos sociales de importancia que pusieron a prueba la estabilidad política del país. Nos referimos al movimiento magisterial en 1958, al movimiento ferrocarrilero en 1959, al movimiento de los médicos 1964 y sobre todo al movimiento estudiantil 1968. El infausto desenlace de este último marcó la vida política de México en los años siguientes. A partir de los años 70, el gobierno, ante la presión de distintas fuerzas sociales y políticas, se ve impedido a proponer una apertura democrática que encauce institucionalmente las diversas iniciativas. También a partir de esta fecha se crean nuevos partidos políticos, se vigorizan algunas luchas sindicales y cobra nuevo impulso el movimiento guerrillero. Al estarse consolidando el nuevo Estado moderno mexicano y ante la aparente estabilidad en el aspecto económico, a partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia que le permitiría desarrollarse económicamente. Manuel Ávila Camacho nació en Teziutlán, Puebla, el 24 de abril de 1897 y murió en Huixquilucan, Estado de México, el 13 de octubre de 1955. Fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos el 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. El pueblo lo llamó el presidente Caballero. Durante el mandato de Ávila Camacho se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico entre 1940 y 1945. El PIB creció a un ritmo de 7%, índice nunca antes alcanzado en la etapa postrevolucionaria. Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento PIB, Producto Interno Bruto, alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual de 5.7% con un gran crecimiento de la producción de la energía eléctrica y el petróleo, así como la industria manufacturera y de construcción. Durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial,
México se enfrentó a problemas de condicionamiento externo. En estas circunstancias, el presidente Manuel Ávila Camacho aprovechó esta situación internacional para presentar una política de unidad nacional. Esta propuesta tenía como propósito prioritario aminorar el número y las características de las confrontaciones que se habían presentado en el sexenio anterior, sobre todo entre los obreros y los empresarios, teniendo como argumento la necesidad de cerrar filas al interior del país a cualquier intento de intromisión de intereses ajenos que aludían, primordialmente a las ideas fascistas y nazistas, pero también a las comunistas. Su gobierno se inicia en un ambiente de malestar provocado por la implantación de la educación socialista y por la impugnación de las elecciones, calificadas por algunos de fraudulentas. En el ámbito internacional ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, que en ese año prometía ser lo que sería después. En esa coyuntura, la política de unidad nacional aplicada por él era la única factible para conciliar el país. El inicio de este conflicto significó un verdadero respiro para México, pues volvía a ser un punto geográfico estratégico y los Estados Unidos de Norteamérica se veían forzados a reconsiderar su política de castigo causada por la nacionalización del petróleo. El país, sin embargo, no dejaba de tener los embates del fascismo, por lo que el gobierno dio la bienvenida a los intentos norteamericanos de crear un sistema interamericano. El momento resulta propicio para resolver problemas pendientes ante la buena voluntad que fomentaba la amenaza común. Los norteamericanos abrieron nuevamente el mercado aliado al petróleo mexicano y se comprometieron a comprar toda la producción de metales industriales. Los primeros acuerdos dieron lugar a una liberación del comercio. México obtenía créditos que le habían sido negados desde 1914, uno de $40 millones para estabilizar el peso y el otro de 30 para construir las vías de comunicación. Ante el espíritu de buena voluntad, una comisión mixta empezó a evaluar las propiedades petroleras. En abril de 1942 se anunciaba que su valor quedaba fijado en $24 millones. Se agregaban otros 5 de intereses pagaderos en 5 años. Para reforzar la unidad nacional se buscó integrar a los diferentes sectores de la sociedad. Por ello hubo un acercamiento hacia las organizaciones patronales como la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, CONCANACO, Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA. También desligó al sector militar del Partido de la Revolución Mexicana para aglutinar a la clase media. Se creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, SNOP, en 1945, que sirvió de contrapeso a los sectores agrario y obrero. Es posible que también haya influido para que Vicente Lombardo Toledano dejara la CTM, para que su lugar fuera ocupado por Fidel Vázquez. A pesar del retroceso que significó para los antiguos revolucionarios el gobierno de Ávila Camacho, hizo obras en beneficio de las mayorías populares, entre ellas la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1943, que provocó fuerte oposición por los grupos patronales. Desde su toma de protesta como presidente, en diciembre de 1940, se había dirigido a los trabajadores para involucrarlos en sus políticas gubernamentales, enviando 2 años después su iniciativa de la Ley del Seguro Social a las cámaras para su votación. El Congreso aprobó la iniciativa para la creación del IMSS y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1943. Así surgió esta institución con carácter de organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, formado con aportaciones estatales, patronales y de los trabajadores. El Seguro Social ha sido y es una de las instituciones claves para asegurar las condiciones de vida de los trabajadores del país. La reforma a la ley electoral de 1943 fue la primera intervención para hacer coincidir los plazos del proceso electoral para realizar conjuntamente las elecciones de presidentes municipales con los poderes federales, aceptándose la renovación de la Cámara de Diputados para cada 3 años y los senadores cada 6 años a partir de 1946.
Se promulgó una nueva ley electoral, 1945, que reguló la existencia de los partidos políticos. Se creó un consejo del padrón electoral y una comisión de vigilancia y estableció los requisitos para el registro de los partidos. En materia internacional, se declaró la guerra a los países del eje, ligando la suerte del país a las democracias. Toda su política fue demarcada, nota civilista. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se concedió un nuevo matiz a la revolución, inclinándose hacia el civilismo. Suprimió el sector militar del Partido de Revolución Mexicana, partido que desde 1946 se identificó como Partido Revolucionario Institucional, PRI, y que promovió la designación como candidato a la presidencia al abogado Miguel Alemán Valdés. El PRI, como se conoce hasta nuestros días, seguiría conservando el poder sobre los distintos sectores. En el mismo nombre del partido se concentraban dos posturas difíciles de imaginar: la revolución y la institucionalización. No obstante, el partido instrumentaba los mecanismos adecuados para lograr la institucionalización en menoscabo de la revolución, y entre los más importantes se contaba haber logrado identificar al partido como sinónimo de gobierno. Al acercarse las elecciones de 1946, se reformó el PRM, cuando modificó su nombre a Partido Revolucionario Institucional, PRI. El cambio no fue solo de nombre, sino que también fue una transformación ideológica. Se abolieron los lemas y principios del cardenismo, de cortes izquierdistas, y se establecieron principios muchos más moderados. Por ejemplo, el concepto de socialismo se convirtió en el de justicia social. Hacia 1945, los militares veteranos de la revolución ya no tenían la fuerza política de antes, y se hablaba seriamente de dejar el poder en manos de civiles. Los dos precandidatos civiles que despuntaban dentro del partido oficial eran el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla Peñalosa, y Miguel Alemán Valdés, secretario de Gobernación, a quien Fidel Velázquez bautizó como el cachorro de la revolución. Finalmente, Miguel Alemán fue elegido candidato y futuro presidente. El presidente Ávila Camacho consiguió también logros en el ramo de la educación, muy en especial cuando el escritor Jaime Torres Bodet asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública 1943-1946. Se desplegó una amplia campaña en contra del analfabetismo, 50% de la población, con signos de tarea nacional. Fueron obra de su mandato la creación del Instituto de Cardiología, el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla y el Colegio Nacional, institución dedicada a la divulgación del saber científico y humanístico, que quedó en manos de los hombres más destacados en México en ciencia, filosofía, letras y artes. Bueno, y esto sería todo. Espero que con este video hayas entendido o comprendido un poco más estas 3 etapas que marcaron nuestra historia como mexicanos y del país en general. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.